Sean todos muy bienvenidos a un episodio más, el capítulo número 5. Después de tantos desafíos, estamos otra vez acá con Estela. Siempre diciendo el mismo repertorio. Pero siempre con temas bastante nuevos. No sé si llamarle fuertes, a veces un poco difícil de entender, pero yo creo que es una nueva voz en la actualidad que está saliendo, que de a poquito la gente va comprendiendo más también. Por suerte ya se va masticando un poco más. Hay, como siempre digo, hay videos que les va a gustar y hay palabras que no, hay contenidos que sí, pero siempre estamos haciendo y justo llega en las palabras o en las mentes correctas también. Hay gente que no entiende y como siempre digo, no es para todos también a veces. Nos referimos mucho a las cosas, a personas como nosotros que han sufrido demasiado y que no saben cómo salir. Vos y yo estamos haciendo una tregua con la vida para que nos deje expandirnos, hablar, comunicar de cómo se sale de las cosas difíciles. Vos y yo no venimos de situaciones fáciles. Hay gente que no vino de situaciones tan difíciles. Nosotros sí. Entonces estamos hablando también un poco de nuestras experiencias, de lo que vamos viviendo. Es para aquellas personas. Como siempre digo, si no te gusta, no critiques. Salí nomás del contenido y déjanos llegar a las personas correctas. Si te gusta, por favor, hacer llegar a aquella persona que quizás no sabe que hay muchísimas formas de sanar, de encontrar, de caminar, de comprender aquello que nos pasa. Este es el 5º episodio. Pensábamos que a lo mejor no llegábamos, porque es difícil, es un desafío, es tener presente adentro de vos lo que querés conseguir con esto. Como siempre decimos, Pedro, no sé si lo que buscamos es audiencia, público o realmente llegar a los corazones. Y yo creo que es lo que vos y yo estamos intentando con fuerzas de los de arriba, los abuelos, Dios, lo que quieran llamarle, el cosmos, es llegar un poquito a aquel corazón que piensa que no hay una salida. Sí, hay una duda gigante, Estela, de entre todos los contenidos. Ya también estamos viendo que siempre estás haciendo que son las constelaciones familiares. Pero hay la duda de mucha gente que dice ¿qué es lo que son las constelaciones familiares, Estela? Bueno, las constelaciones familiares, como siempre, fue a través del gran humano que dejó un legado a la humanidad, Bert Hellinger. Es un alemán, si googlean van a encontrar todo su historial para no extenderme demasiado. Este hombre viajó, sacerdote católico, fue a África a hacer su misión y encontró, trabajándose con los indígenas o con los indios de aquella localidad, en donde el movimiento, por ejemplo, pasaba a través del alma y él un poco le dio la curiosidad, ¿verdad?, de cómo es que a veces uno de los de la aldea, fracasaban, fallaban o tenían enojos y ellos no resolvían a veces la situación en la persona en sí, sino que representaban a la mamá, al papá y a la persona que necesitaba entender en la aldea de por qué estaba tan enojado el indígena en ese momento en la aldea de ellos mismos. Entonces era como una necesidad que tenían de comprender por qué hizo eso, por qué atropelló, por qué quizás mató, por qué quizás hirió, por qué estaba enojado en peleas. Y Bert Hellinger observó también esto de que en el otro se podía sentir lo mismo que había en aquella persona que estaba enojado. Querían saber la raíz. Entonces de ahí él fue partiendo un poco también cómo es esto que todos podemos sentir desde el alma. Se siente perfectamente y trajo esto. Bert Hellinger fue psicólogo, psicoanalista, estuvo en varias formas buscándose y fue trabajando como terapia y luego lo llamó y luego lo formó en grupo. Mucho caminó este hombre que nos dejó un legado gigante a muchas gentes. Yo vengo caminando con las constelaciones, tengo 41, vengo caminando prácticamente desde mis 22 añitos, desde el primer taller en constelaciones grupales que me senté a participar. Desde ahí comenzó mi caminar con las constelaciones. Primero no entendí nada, también me preguntaba esto, ¿cómo puede ser que el otro pueda sentir lo que me pasa? Pero en la dinámica de las constelaciones familiares se ve perfectamente cómo te puede representar, cómo el otro puede sentir lo que siente tu alma y lo que tu mente no quiere ver a veces. Sentarse en un taller grupal en constelaciones familiares no es fácil porque te invita a que puedas mirar aquello oculto de tu sistema,
Hay mucha gente que lo está tomando como una moda, las constelaciones, y las constelaciones no son una varita mágica. Solo te invita a que comprendas lo que te pasa y desde ahí accionar. Referente a lo que es las constelaciones familiares, hay una pregunta así muy específica, inclusive tengo así anotado como tal cual suelen preguntar, dice, ¿cómo es posible que otra persona pueda sentir lo que me sucede a mí a través de estas representaciones? Porque justamente es lo que estaba explicando sobre el alma tiene una capacidad de sentir. A veces los representantes por primera vez no tienen ninguna experiencia y no necesitas tener experiencias para irte a un taller en constelaciones. A veces la memoria se queda en el cuerpo y a veces la memoria se queda en el alma. Lo que las constelaciones intenta desde las representaciones mostrarte es aquello oculto, es aquello que molesta, que estorba en tu alma y que hace que todavía no puedas avanzar. Generalmente el alma, estamos hablando de otras cosas que la gente tiene que permitir, cosas, informaciones nuevas, en donde el alma realmente tiene su propio tiempo, su propio sistema familiar. Nosotros tenemos en este campo físico, tenemos nuestro sistema familiar, papá, mamá, pero en el otro campo todavía siguen existiendo memorias implícitas de nuestro linaje, de todo lo que es nuestro árbol genealógico, pero también de todo nuestro sistema. Cuando vas en un taller en constelaciones familiares, te vas vos y todo tu sistema familiar desde otros planos. Para eso el constelador se especializa, estudia, lo camina, lo mastica, lo pone en práctica en sí mismo y luego puede tener estas lecturas desde otros campos. No es esoterismo, ni mucho menos religioso, sino que el alma tiene su propio movimiento, su propio ritmo, y esto hace que baje en las constelaciones como una información y lo puedas ver. Por ejemplo, ¿cómo puedes saber qué le pasó a tu mamá si ya está fallecida o a tu abuela si ya está fallecida? En las representaciones con otras personas del grupo perfectamente y claramente se puede sentir y ver, experimentar. Pero esto no es como hay que abrirlo por curiosidad. Solo se puede abrir si la persona que está sentada al lado lo permite su alma. No es por curiosidad. Hay veces que las constelaciones se tornan un poco físicas, entonces podemos ver movimientos desde su cuerpo. La gente lo puede experimentar a través del cuerpo. Las emociones son geniales cuando se experimentan a través de las representaciones. Es algo que no se puede demostrar, como siempre, es algo intangible, pero sí se puede sentir a través del otro lo que le pasa a uno mismo. Y es fiel copia de lo que nos pasa. ¿Cómo puedo decir que sí es verdad lo que esa persona está representando de repente? Es que el ojo del alma lo ve. Hay una conexión que no podés negarte y no podés mentir, se siente. Hay veces que no podés comprender con la mente, porque no todo es entendible, pero sí lo podés sentir. La información es que te dan, si el que te está guiando lo sabe hacer, llega la claridad a tu vida. Quizás te vas del taller sin comprender, pero después tiene un tiempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, baja la ficha. Ahí hay alguna información, hay una modificación. Y no hay que tratar de entender. Las constelaciones no siempre se puede comprender. Lo que sale en las constelaciones no siempre se puede comprender. Es dejarle al alma su propio ritmo. Después te das cuenta cuando realmente algo cambia y modifica y avanzas. Generalmente todas las personas que van realmente buscando ver la verdad en sí mismos lo encuentran. Las personas curiosas son las que a veces no le llega la información. ¿En qué momento yo puedo recurrir en una constelación familiar? Esta pregunta es genial, no cada mes, no cada vez que se te antoje, porque no es una varita mágica. Cada vez que sientas que no tenés respuestas por sí misma y porque realmente comprendes que se repiten ciclos en tu vida, mismos patrones de marido, mismos patrones de jefe, misma esposa, qué le sucede a tu hijo porque tiene autismo, o sea, podés recurrir cuando te das cuenta que repetís ciclos, que te das cuenta que hay algo
que no sabes si es tuyo y no tenés por qué, no sabes cómo explicarte. Esto de, tengo una rabia y cuando me pongo nerviosa es más grande que yo. No me puede, es más fuerte que yo. Ahí podés recurrir a una constelación y ver de dónde viene esa ira, de quién también es. Porque hay veces que nosotros experimentamos o cargamos o somatizamos lo que era de nuestra mamá o de nuestro papá. Tanto de nuestra infancia, o como si mamá estuvo tan enojado con papá o papá con mamá o mis hermanos, yo cargo un poco la mitad de esa emoción. Me hago cargo de eso. Ahí entran los hijos salvadores, por ejemplo, o el hijo bastón. Ahí puedo recurrir a un taller o a una terapia individual. Cuando algo que me pasa no sé cómo explicarme, porque pareciera ser que es mío, me identifico, pero hay algo dentro de mí que dice, ¿de dónde viene esto? Porque no es mío. Ahí puedes recurrir en las constelaciones. ¿La constelación familiar es para sanar o para saber? No, las constelaciones no es para sanar ni es para saber. Las constelaciones familiares es para comprenderte a vos mismo. Que después el efecto sea sanar, sí, podría ser, pero no es una varita mágica. Las constelaciones te da una información o quizás te hace comprender algo que después tenés que actuar, accionar, caminar sin buscar culpables, sin necesidad de querer comprender en el otro lo que me sucede. Las constelaciones lo que viene a invitarte es a que vos vayas hacia adentro de vos y comprenda tus emociones o tu movimiento. Hay distintas y varias formas de constelaciones. A mí me gusta trabajar más las que son desde el movimiento del alma. A mí me gusta trabajar más así. Hay distintas formas que trabajan los facilitadores y está bien. Y cada uno nos inclinamos otra vez cómo nos gustaría abordar las constelaciones. A mí me encanta porque en mi vida ha transformado y ha cambiado, he sanado a través de lo que son las representaciones desde el alma. A mí me funcionó así. Hay constelaciones que no hace falta tocar las profundidades del alma, igual funciona. Pero a mí me gusta así. En mi experiencia pasó esto y no puedo entregar otra cosa que no haya pasado por mi experiencia. Distintas técnicas hay de dentro de las constelaciones familiares. Pero yo elijo aquella que a mí me ayudó y que yo le encuentro conmigo, que es el trabajo desde el alma, las representaciones desde el alma. Continuando, Estela, con el tema de las constelaciones, también hay un tema que traemos acá para la audiencia que nos gustaría que nos comente un poco acerca de lo que viene a ser el movimiento interrumpido, o también creo que se le conoce como síndrome de abandono. Desde las constelaciones familiares o desde las terapias transgeneracionales, el movimiento interrumpido es cuando la mamá está por dar a luz, nuestra mamá está por dar a luz y nacemos y no tenemos ese primer contacto con mamá. Cuando estamos naciendo, nos espera la vida. Generalmente nacemos, se nos agarra y ya se nos lía, ya se nos baña. No nos ponen en el pecho de mamá. Esto lo pueden ver clarísimamente en la serie Mi Otra Yo, en la segunda temporada. El movimiento interrumpido es cuando no tenemos el primer contacto con mamá, el primer contacto con la vida. El primer contacto con la vida es con mamá. También el síndrome de abandono es cuando tampoco el papá está. Ni las manos de papá ni el pecho de mamá se nos dio. Nos estuvimos reposando. A eso se le llama movimiento interrumpido. Pesa mucho cuando encima te vas en una incubadora. O tardas en verle a mamá porque mamá está enfermita y no puede tener contacto contigo. Hay veces que en las consultas es impactante cómo tienen síndrome de abandono y buscan en su pareja, buscan en sus hijos, buscan en vicios el síndrome de abandono y buscas si tuvo unos padres realmente presentes, pero buscas en su gestación cómo nació y encontrás que tuvo un movimiento interrumpido y marcó en el alma del bebé el primer contacto con mamá que no sucedió.
Por suerte hay muchísimas corrientes ya en la Tierra, en este planeta, en donde hay doctores y hay parteras muy conscientes ya sobre este movimiento, la importancia que tiene en tu primer aliento de vida, contactar con la piel de mamá, con el corazón. Hay hospitales, gracias a Dios, que ya lo están practicando o lo estaban haciendo siempre. Hay movimientos con esto. ¿Qué consecuencia tienen? No tener el primer contacto con mamá. Te pasás la vida buscando algo. Te pasás quejándote de la vida, que es difícil, que no te es fácil. Te pasás buscando en la pareja que llene ese primer contacto. Hay gente que aman demasiado, pero necesita contacto. Si no le abrazás, si no le besás, si no estás pendiente, siente que no le amás. Tiene síndrome de movimiento interrumpido. Hay muchísimos síntomas que se presentan tanto en el varón como en la nena, pero más en el varón. Es el primer contacto con mamá. ¿Por qué, Estela, es tan impactante ese contacto? Independientemente del nacimiento, ese del abrazo de papá, del abrazo de mamá, es como que te da una tranquilidad, una paz. ¿Qué hay más allá de ese contacto? Porque yo le puedo abrazar a cualquier persona, pero ese abrazo, ese contacto directo con mamá y con papá va mucho más allá. Sí, porque es desde el alma, es de donde vino la vida, es de donde tu vida se gestó, es de donde la vida empezó a experimentar en vos, papá y mamá. Cuando no tenemos ese abrazo, si nos dieron en adopción, o como te explico, papá estuvo ausente, o mamá no pudo abrazarme, ese primer abrazo, ese calor que tenemos en el nacimiento nuestro, nos pasamos buscando. Y así como dijiste, un simple abrazo de mamá o un simple abrazo de papá, realmente ahí tomamos la fuerza para la vida. Tenemos fuerza para muchas cosas. Hay gente que tiene fuerza física, pero no tiene fuerza en el alma. Marca muchísimo. Hay gente que no tuvimos ese primer contacto. Hay gente que no se nos dio el primer abrazo, el primer aliento con mamá, y mucho menos con papá. Marca, para un hijo varón marca más el papá. Para una hija marca más el abrazo de una mamá. Se dice que es viceversa, pero cuando en consulta vas viendo, al varón le hace falta el abrazo paterno, masculino. No está reconocido, eso no está bien visto, que el hombre sea tan sentimental. Por suerte ahora las generaciones que venimos siguientes vamos practicando un poco más el contacto, pero la falta de este contacto hace que con el tiempo, cuando somos adultos, nos exigimos demasiado. Tenemos que encontrar algo. Llegamos a la meta y no es suficiente. Sentimos ese vacío otra vez, porque no está mamá detrás de esa meta esperándome con un abrazo, porque no está papá detrás de eso que alcancé con un abrazo. Es importante, lastimosamente no todos vamos a tener ese abrazo. La vida es difícil, nacemos con padres ausentes, con mamá que no están disponibles. Muy pocos son los que experimentan esta fuerza de la vida. La mayoría somos hijos rotos también. Y si no nos pasó con nuestros padres, a nuestros padres les pasó con sus padres. Y entonces ahí es que venimos a ocupar, frente a nuestros padres, ser hijos bastones o ser hijos salvadores. Generalmente somos hijos bastones o hijos salvadores cuando no tuvimos ese primer contacto. ¿Y qué vendría a ser, por ejemplo, este hijo salvador? El hijo o la hija salvador, somos todos casi, la mayoría que venimos y le vemos a mamá sufrir y hacemos de todo para que no sufra. Los hijos salvadores somos aquellos que nos pasamos salvando a todo el mundo, porque necesitábamos tan solo el abrazo de nuestros padres. El hijo salvador se pasa dándole a todo el mundo y se deja en último lugar. El hijo salvador
va a perder todo lo que tiene, pero a sus padres que no le falte nada. Y si no tienes padres porque la vida fue difícil y no tuvo unos padres presentes, va a pasar dándole a su pareja, a sus hijos, a sus hermanos, al colegio, a la escuela, a la facultad, en el trabajo, en donde sea. Ser hijo salvador es un peso muy grande, porque en el fondo seguimos buscando ese abrazo de mamá y de papá. Es lo único. El síndrome de hijo salvador hace que nosotros siempre estemos expectantes de que seamos vistos, seamos abrazados, seamos reconocidos. En la mayor parte, casi la mayoría, quedamos demasiado, somos hijos salvadores. Si crecimos con nuestros padres presentes, estamos pendientes todo el tiempo de ellos. A veces venimos en plena relación que se estaba por separar y justo nacimos. Entonces salvábamos el matrimonio. Hay veces que mamá no quiso más vivir y justo se embarazó. Salvábamos esa vida. Hay veces que para mamá fue tan duro, tan difícil, que nacemos, nos ama demasiado, entonces nos quedamos en ese rincón. Para los hijos salvadores nos cuesta demasiado alcanzar, hacer, tener por sí solos las cosas. Siempre primero pensamos en los demás y por último nos dejamos. Y después nos enojamos y después nos enfermamos, pero primero damos todo. ¿Y qué viene a ser el hijo bastón? El hijo bastón también sigue siendo desde el movimiento interrumpido. Nacemos y nuestros padres, quizás esto le pasa o al primer hijo o al último hijo en llegar, el primero en llegar o el último en llegar. Generalmente los del medio se salvan, pero hay veces que el del medio, los hijos del medio ocupan el hijo bastón. Ser el hijo bastón significa que cuando nuestros padres no estuvieron, ya nos destinaron luego un destino. El que me va a salvar, el que se va a ocupar de mí cuando esté por morir, cuando esté enfermo me va a llevar al hospital, mejor luego que no se case, mejor luego que se quede con nosotros. El hijo bastón demasiado le cuesta salir de la casa. Está anclado a los padres, está anclado a los hermanos. El hijo bastón, ¿qué es un bastón, Pedro? ¿Para qué sirve el bastón? Para sostener. Para sostener. ¿Y qué más? Para recostarse por el bastón. El bastón sirve para recostarse. Demasiada gente que no se da cuenta que somos hijos bastón. Los síntomas, bueno, tenés tu pareja, tenés tu matrimonio, pero te volviste a separar porque nunca pudiste salir de tus padres. Tus padres están en primer lugar para vos y después está tu matrimonio. Primero, si sos el hijo bastón, la mayoría les cuesta conseguir pareja y si tiene pareja, les cuesta estar presente en su matrimonio. Y si sos hijo bastón, no encontrás luego pareja prácticamente, porque desde chiquitita está la creencia que hasta que la muerte te separe de tus padres, les vas a cuidar, les vas a mantener, les vas a dar, te desvivís en el trabajo, no te sobra nada. Los hijos bastones le llevamos a nuestros padres en casa. Los hijos bastones, si nos casamos, le llevamos a nuestra pareja en la casa de nuestros padres. Es difícil romper ese círculo. Hay hijos bastones que se van, huyen, rajan del país, de la ciudad, porque no encuentran otra forma de salir. Los hijos bastones somos aquellos que que nuestros padres tienen miedo a que vivamos la vida afuera y nos sostienen y estamos ahí anclados. La mayoría de hijos bastones le cuesta muchísimo entablar relación con la vida porque están destinados a cuidar a estos padres. Se casan y sienten culpa. Se van de viaje y sienten culpa porque no están los padres con ellos. El hijo bastón está destinado a ser bastón de sus padres y el alma puede estar tan harto de ser hijo bastón y el caos viene a tu vida y no sos capaz de soltar y de salir y ser otras cosas. Generalmente los síntomas del hijo bastón es cuando solo se le necesita. Cuando no se le necesita, se le coloca detrás de la puerta y ya está. No se siente importante al final para los padres. Porque no están mirados desde un amor verdadero, están mirados desde un amor de conveniencia. Y por amor ciego lo hacemos. Hablando de padres, Estela, ¿cómo también afecta lo que mamá o papá oculta durante nuestra gestación, por ejemplo?
Cuando hay un gran secreto y estamos viniendo en camino, después de grandes, después de haber nacido, claro, después de grandes nos pasamos buscando algo. Sentimos que todo el tiempo nos están mintiendo. Si papá tenía un amante y justo estaba yo viniendo en camino, o si mamá también, quizás soy hija de otro hombre, o mi hijo tiene otro padre, y miento y digo, ese niño o esa niña se pasa buscando la verdad en todo y en nadie confía. Le cuesta muchísimo amar, le cuesta muchísimo confiar, siente que todo el mundo le miente, está buscando una verdad, es acelerado en la vida, se cae en la adicción. Cuando hay secretos antes de nuestro nacimiento en nuestros padres, nosotros tendemos a cargar ese secreto y se repite de generación en generación. Lo que di es solo un ejemplo. Muchos secretos ya silenciados y callados entre papá y mamá cuando estoy naciendo. Y lo que viene a ser de nuestros abuelos, Estela, ¿cómo afecta esto a los nietos, por ejemplo, también? Directamente. En todo lo que nuestros padres vivieron me afecta a mí, pero si no tengo la capacidad de mirar esto, mis hijos lo cargan. Si mi papá actuó mal, quizás si yo no lo miro, el secreto se pasa en mis hijos como un espejo. Lo que mis padres callaron, siempre la primera generación y la segunda se callan, la tercera se convierte en una enfermedad. Cuando llegan consultas personas con enfermedades, vamos revisando esto. ¿Qué será que cayó mamá? ¿Qué será que cayó papá? ¿O qué será que callaron mis abuelos? Viene implícito en el ADN, en el código genético, tanto físico como en el alma. Así cuando vas al hospital, lo primero que te pregunta es la ficha médica. Si tenés enfermedades hereditarias, las emociones también, el destino también. Inclusive pensamientos también pasan de generación en generación. Destinos difíciles, como nos relacionamos con el dinero. Si abuelo estafó, seguro yo me voy a matar trabajando y no me va a sobrar plata. Si a abuelo se le estafó, si a mi abuelo se le jodió un terreno, quizás yo elija mi profesión para ser abogado y defender justo a todos los que son estafados. Hay una memoria implícita, una lealtad invisible al sistema familiar, específicamente a los abuelos, a la abuela y al abuelo. Quizás a abuela les costó muchísimo tener su tierra, y a mí también me va a costar a veces comprar para mi propio terreno. Siempre voy a estar repitiendo aquellos secretos y patrones que mis abuelos no resolvieron. Y hablando del pasado, Estela, ¿por qué es importante que los padres resuelvan su pasado para que los hijos puedan avanzar? Mira, ya que tenemos tantas informaciones ahora a través de lo que es desde las redes sociales, todo lo que está a nuestro alcance, desde los libros, de la experiencia de mucha gente, estamos en una era donde tenemos la posibilidad de repararnos nosotros los padres para que nuestros hijos puedan avanzar. De esto se trata todo lo que es las terapias emocionales, las constelaciones familiares, todo lo que es la biodecodificación, todo lo que está a tu alcance que te ayude a poder mirarte como papá o como mamá. A veces no podemos más resolver allá atrás con nuestros padres porque es lo que fue y así se quedó. Y a nuestros padres ya no quieren mirar, pero me toca a mí revisar en mí qué estoy haciendo mal, en dónde me equivoqué, en dónde puede cargar mis hijos con mi destino difícil, con mi carácter difícil. Hay veces que todos se revisan, pero no se revisan la palabra, el orden de la palabra. Estamos muchos padres que nos mostramos perfectos, que rezamos mucho a Dios o hacemos muchas terapias emocionales y holísticas, pero no somos ordenados en nuestras palabras. Sí o sí nuestros hijos se van a encargar de resolver aquello que nosotros no queremos mirar. Por ejemplo, si me gusta mi mismo sexo pero me callo y no digo nada, tomo como un secreto que me gustan personas de mi mismo sexo, sí o sí mis hijos o van a odiar eso
o van a querer repetir y en honor a mí también le va a gustar, o se van a enamorar o van a sufrir a través de personas de su mismo sexo. Si somos conscientes de eso, es reparar, mirar y no cargar para que nuestros hijos vengan a cumplir ese deseo más callado que tengo yo. Es necesario mirar y resolver. Es necesario, si estafamos, es necesario ir ordenando eso. Si mentimos, si engañamos, si somos fieles, todas aquellas cagadas que cometimos, viene el hijo y ocupa el mismo lugar en algún tiempo de su vida. Quizás te toca tener 50 años y miras, esa cagada también lo cometí yo y mi hijo lo vuelve a cometer. Y encima te enojas porque lo hizo, pero a lo mejor la raíz está en vos. Pero ¿por qué, lo que no se llega a reparar se repite esto de generación en generación? Mira, las antiguas, los escritos antiguos dice hasta la 4ª generación pagarán los descendientes, ¿verdad? Y esto es lo mismo. Están las religiones y están las terapias o está en la psicología. Todo lo que callamos se convierte en enfermedad en la 3ª generación. Hay abuelos que vienen a terapias y te dicen, no sé por qué mi nieto tiene hiperactividad, autismo, y revisas en su historia y encontrás que a lo mejor esa abuela se quiso suicidar o el abuelo, o se echó a la bebida, al alcohol, estafó, robó y se hizo alguien botabudo en su vida y viene el nieto o la nieta y tiene hiperactividad. Generalmente el autismo hay que mirar en la mamá, el papá o en los abuelos. Con lo que calla, la siguiente generación lo convierte o en destino o en enfermedad. Muchas veces no es visible, pero la mayoría cuando vienen con destinos difíciles y está con mucho caos, hay que revisar si es transgeneracional o realmente es una falta a su palabra. Hay gente que te dice, ya revisé a través de las constelaciones y no veo resultado, porque estoy estancado con el dinero. Ya revisé, mis abuelos fueron geniales, trabajaron. Ya revisé a través de estas terapias, de esto, de la medicina. Ya revisé y no veo ningún avance, sigo estancado. Y ahí le vas preguntando, ¿y qué tal vas en el orden de la palabra, de tu palabra? Entonces ahí revisamos, no, pero mi abuelo era lo comerciante y hacía chanchullos. Y claro que le va a costar al nieto ser honesto, ser tranquilo, que le fluya el dinero. Es importante mirar las cagadas que hicimos. Es importante ser honestos con nosotros y mirar esas oscuridades que a veces cometimos, que no vamos a reparar, que no vamos a sanar eso del pasado, pero por lo menos mirar y tomar conciencia para que el siguiente que llegue después no esté ocupando ese lugar para avisarme que hice algo malo como reflector o como espejo ahí en el presente. Bien, haciendo un resumen de lo que estuvimos conversando acerca de lo que son las constelaciones familiares, ¿qué le podemos dar o decir a la audiencia con relación a este tema que estuvimos conversando el día de hoy? Bueno, primeramente que vean la serie en Netflix, Mi Otra Yo, ahí más o menos explica todo lo que estuvimos hablando hoy. Las constelaciones familiares, si son bien utilizadas, es una herramienta genial para transformar, para caminar, para buscarte. Lo repito, si es que están en buenas manos y también si es que las manos que te entregan las constelaciones familiares tienen un caminar. Las constelaciones familiares está recomendado para cualquier tipo de problemas o personas. Estamos en todo el mundo, en cualquier parte, en cualquier rincón lo encontrás. Googleás y seguro que en tu zona va a haber quien hace constelaciones familiares. Repito, las constelaciones familiares son una herramienta genial para transformar tu vida. Si están en buenas manos, si te entregan la herramienta con el propósito de hacer un bien mayor. Las constelaciones familiares es un movimiento mundial que ha cambiado vida de muchísimas personas gracias al gran creador maestro Bert Hellinger. Pero así como te digo, las constelaciones están por todas partes, hay muchos terapeutas, hay muchos psicólogos, hay muchas personas que se formaron en las constelaciones familiares y hay un movimiento gigante de esto. Pero así también las constelaciones familiares te pueden hacer mucho daño si no estás listo para ver y lo forzas. Si no estás lista para ver el trauma
Y dale que dale, sos curioso porque querés encontrar, porque te dijeron que hace constelaciones. Hace constelaciones y tu vida se va a resolver. No, no es así. Las constelaciones también pueden hacer mucho daño si la persona no está lista para recibir la información y la recibe porque quiere abrir el campo, porque se cree, porque pagó y tiene derecho, y las constelaciones pueden hacer mucho daño también si no estás lista para ver cosas tuyas o de tus padres o de las historias que querés mirar y por curiosidad lo abrís el campo. También pueden hacer daño, como todo. Si tomas mucha aspirina te puede hacer daño. Si consumís exceso de Coca-Cola te sube el azúcar. Lo mismo pasa con las constelaciones. También pueden hacer daño si es que lo abrís por curiosidad. Y bien, esto es Aprendiendo a Sentir con Estela. Gracias, Estela, por compartir estas informaciones valiosísimas que van llegando a medida que una persona va aceptando que debe ir aprendiendo esto. Porque yo creo que hay un momento en donde es como que buscamos estas informaciones. Llega una etapa en la vida y eso es aprendiendo a sentir. Para eso estamos aquí. No se olviden también que estamos en las redes sociales, estamos en el Instagram, estamos ahí en el Facebook también, estamos en el TikTok, por todos lados donde ustedes pueden ver partes de estos episodios de Aprendiendo a Sentir. Gracias, Estela. Gracias, Pedro, a vos. Continuamos aquí. Nos vemos entonces en el próximo episodio. No se olviden de suscribirse al canal, en el canal, dejar algún comentario, alguna duda que tengan, que vamos a estar también respondiendo sin ningún problema. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao, gracias. Chao, chao.